Muy buenos días, hermanos. Nos da gozo saludarles de nuevo en este día, esperando que todos estén bien por ahí en sus casas. Sabemos que han habido momentos difíciles para algunas familias, pero estamos orando, pidiéndole a Dios que nos ayude a transitar con fuerza, con fortaleza los días complicados que estamos viviendo. Y como siempre, hermanos, recomendando que sigamos teniendo el mayor cuidado posible donde estemos, ya sea en la casa o fuera de ella, por el bien propio y el bien de los demás. Queremos también anunciar que próximamente, la primera semana de agosto, Dios mediante, en forma virtual, vamos a tener en nuestra iglesia aquí de Edimburgo, vamos a tener una semana especial de evangelismo y de consagración. Quiero animarlos para que por favor estén en oración a fin de que muchos corazones puedan ser alcanzados a través de este medio. Un saludo para todos aquellos que se conecten con el programa esta mañana. Siempre iniciamos en el tema que se predica el sábado, cantando la doxología, y lo voy a hacer como lo he hecho siempre, a capela en este momento. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén. El tema de esta mañana lo presentará uno de los ancianos de nuestra iglesia, el hermano Mario Benavides. Esperamos que el mensaje pueda ser de bendición para todos este día. Bienvenido, hermano. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Les envío un cordial saludo desde la iglesia de Edimburgo. Es para mí un privilegio compartir la palabra de Dios. Y a esta hora queremos iniciar, obviamente, pidiendo la dirección divina. Vamos a inclinar el rostro ahí donde nos encontremos. Querido Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos das de compartir tu divina palabra. Que sean tus palabras, Señor, las que salgan de nuestros labios y que el mensaje de hoy pueda ser de mucho beneficio y de mucha bendición para todos los oyentes. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo lo rogamos. Amén. Hermanos, en esta mañana queremos comenzar nuestra meditación con una pequeña historia. Una historia que muy probablemente ustedes ya habrán escuchado. Es la historia de un joven que viajaba en tren rumbo a su casa, a su hogar. Pero este joven, con su mirada hacia la ventanilla, hacia afuera, hacia el horizonte, su rostro reflejaba preocupación, reflejaba tristeza. Era un joven que llevaba sus manos en la cabeza a lo largo del viaje, sus ojos llenos de lágrimas. Un hombre que viajaba cerca del muchacho, lo miraba con mucha atención y se le acercó y le dijo: muchacho, veo en tu rostro preocupación, veo en tu rostro dolor, veo en tu rostro mucha tristeza. ¿Qué te pasa? Y el muchacho le contestó: verá, Señor, hace 10 años yo llevé una vida muy complicada. Yo llevé una vida de rebeldía. Llevé una vida donde no me interesaba la situación de las demás personas. Mi padre, pues,
día tras día me aconsejaba y trató por todos los medios de que yo desistiera de juntarme con algunas compañías que él pensaba me estaban haciendo mucho daño. Pero obviamente, como joven que era, pues yo hice caso omiso a sus palabras, no le hice caso. Seguí con mi vida de libertinaje, haciendo y deshaciendo por doquier. En una ocasión, andando en la calle, hubo una riña, una pelea, y ahí en esa pelea maté a un hombre. Fui juzgado y fui condenado a 10 años de prisión. Tuve que purgar mi condena en un presidio lejos de mi hogar, donde mis padres pues, nunca pudieron ir a visitarme. A lo largo de los 10 años en prisión no recibí visita alguna y las cartas que yo envié a mi padre nunca tuvieron respuesta. Un día me di cuenta que saldría libre en las semanas subsiguientes, por lo cual me dispuse a escribir una última carta a mi padre, donde le dije: Padre, estoy por conseguir mi libertad y deseo con todo mi corazón volver a tu casa. Perdóname por todo el daño que te hice. Te ruego que me des una señal de tu aceptación, de tu perdón. ¿Recuerdas el árbol grande que estaba fuera de la estación o que está fuera de la estación? Te ruego que como señal cuelgues un listón amarillo y yo al verlo entenderé que me has perdonado. Pero si no es así, yo he comprado un boleto para el próximo pueblo que está adelante. Yo, de no ver esa señal, seguiré de largo y nunca más volveré a molestarte. Esa es mi historia, le dijo el muchacho al Señor. Y el Señor le dice: ¿conoces a tu padre? El joven contesta: claro que lo conozco. Y tengo miedo. No sé qué pensar. Llevo una angustia en mi pecho desde que salí y monté este tren. Y no sé. El joven creía conocer a su padre y tan creía conocerlo que había comprado el boleto para un poblado próximo. El hombre se arrimó a la ventana y al acercarse al poblado donde el joven vivía o donde vivían sus padres, le dijo: joven, acércate, ven a ver lo que estoy viendo. El joven, como pudo, se arrimó a la ventana y sus lágrimas llenaban sus ojos, pero cuando se asomó, pudo ver el espectáculo más bello que sus ojos habían presenciado en la vida. No había un cordón amarillo colgado de aquel árbol, sino que el árbol estaba lleno de cordones amarillos. Y no solamente el árbol, sino los árboles que estaban alrededor también tenían los cordones amarillos, señal de su aceptación y de su perdón. Era un espectáculo maravilloso. Muchas veces, como el joven de la historia, creemos conocer a las personas por el simple hecho de haberlas visto, o por el simple hecho de haberlas escuchado en alguna ocasión. O por qué no, también a veces pretendemos conocer a la gente porque vivimos por un tiempo con ellos. Pero la realidad es que conocer a alguien va más allá de verlos, de escucharlos o de aún haber vivido con ellos. Recuerdo al pastor Alejandro Bullón que en una de sus predicaciones comentó
que se había reunido con el jefe de la tribu Campa allá en el Amazonas, en Brasil. Y estando con él, el jefe de la tribu le dijo: para conocer a alguien es necesario acabarse un saco de sal. Esa frase, queridos, quedó grabada en mi mente, porque me remontó a los tiempos en los cuales yo viví con mi madre allá en Monterrey. Y recuerdo que yo veía una bolsa de sal y llenábamos con esa bolsita un pequeño tazoncito. Y yo decía: ¿hasta cuándo se irá a acabar esta bolsita? Duraba mucho, pues todos sabemos que la sal se come en pizcas o a pellizcos, como usted quiera decirle. Y es así. O sea, no se puede llegar a conocer a alguien si no se tiene una relación diaria y estrecha con la persona. Si no se tiene una relación diaria y estrecha con alguien, es muy difícil llegar a conocerla. Pero, ¿a dónde quiero ir con todo esto? ¿Hacia dónde deseo que meditemos en esta mañana? Saben, en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, hay una palabra clave, importantísima, que me gustaría que analicemos en esta mañana, y que también es necesario llegar a comprenderla de una manera más amplia para que nuestra vida, tanto física como espiritual, tome propósito y tome esperanza. Porque una vida con propósito y con esperanza, cuando se tienen estos dos elementos, entonces como resultado vivimos una vida de paz, una vida sin temores, a pesar de las circunstancias que se presenten, a pesar de los problemas o de la tristeza que pueda llegar. ¿Saben? El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice de esta manera: esta, empero, es la vida eterna. Son palabras del mismísimo Señor Jesús haciendo una oración o hablando con su Padre. Dice: esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A mí, en lo personal, me encanta la versión Dios habla hoy, porque te presenta el versículo de una manera más práctica. La versión Dios habla hoy dice: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Queridos, definitivamente es así. Venimos hablando que para conocer a alguien no es suficiente haber escuchado de la persona, haberlo visto en alguna ocasión o también haber vivido con ella, sino es necesario que tengamos una relación diaria con él, que podamos convivir día con día para poder decir: yo conozco a X persona. Necesitamos en estos tiempos tan difíciles, necesitamos conocer a Cristo Jesús. Estamos viviendo periodos tan complicados, donde la enfermedad y la muerte están a la orden del día. Es necesario hoy en día allegarnos más a la persona de nuestro Señor Jesucristo, conocerlo, y obviamente que también llegue a conocernos. Conocer, queridos, en la Biblia indica no solamente el aspecto teórico o intelectual. Recordemos, hermanos, en el libro de Job hay un ejemplo muy bueno para entender el conocer, lo que significa el conocer bíblicamente. En el libro de Job, a lo largo de su libro, Job, después de hablar con Dios, después de argumentar con Él, después de quejarse con Él, al final, allá en el versículo 42, versículo 5, dijo: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te han visto. ¡Qué bello! Para Job, queridos, lo más importante no fue comprender una doctrina en ese momento, sino fue haberse encontrado con Cristo, fue haberlo conocido de una manera más profunda. Conocerlo tal cual es necesario hoy en día. Y después de haberlo conocido al final, dijo: por eso me aborrezco y me arrepiento. Queridos, cuando tú llegas a conocer a Cristo de una manera más personal,
entonces empiezas a verte a ti mismo tal y cual eres. Empiezas a ver lo pequeño que eres y lo grande que es Dios para ti. Si nuestro conocer con Cristo no lleva integrada la aceptación como único Salvador personal, si nuestro conocer con Cristo no lleva integrada la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Si nuestro conocer de Cristo no lleva integrado el amor que viene de Él y la obediencia, entonces, hermanos, estamos en un terreno muy peligroso llamado religiosidad. Estamos poniendo en peligro la vida eterna y estamos cayendo en un terreno muy pantanoso. El apóstol San Pablo da un ejemplo muy claro de lo que es la religiosidad, o sea, una relación con Cristo de manera muy superficial. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 22, ahí el apóstol San Pablo se encuentra en una ciudad llamada Atenas. Los hombres de la ciudad lo llevan a un lugar llamado el Areópago, un lugar que era de suma importancia, donde se llevaban casos muy importantes. Ahí el apóstol San Pablo llamó a los hombres de Atenas, o a la mayoría, religiosos. Pero también da el por qué los llama de esa manera. Versículo 22 del capítulo 17 de los Hechos dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y luego explica el por qué. Versículo 23, porque pasando dice, y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar con una inscripción que dice: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es al que yo os anuncio. Mire la descripción, mira lo que les vino diciendo. En todo veo que sois muy religiosos. Y les dice por qué. Porque ustedes adoran sin conocerle. Queridos, cuando nosotros adoramos a Dios sin tener una relación íntima con Él, estamos cayendo en el terreno de lo religioso. Estamos adorando sin conocerlo. Y podemos adorar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas y sin embargo no relacionarnos con Él. Podemos adorar a Dios guardando su día de reposo y sin embargo no tener una relación diaria con Él. Podemos adorar a Dios con algún canto o con alguna alabanza y sin embargo nuestro corazón puede estar muy lejos de Él. Tengamos mucho cuidado, queridos, de no caer en el terreno de la religiosidad. No puede ser que digamos conocerlo y amarlo y entonces estemos haciendo cosas contrarias a las que Él nos pide. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Son palabras duras, hermanos. Palabras duras, pero son palabras que necesitamos entender y comprenderlas para poder estar más cerca de nuestro Señor. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. En otras palabras, se engaña a sí mismo. Es necesario, queridos, tener una relación diaria con Cristo, por medio del estudio de la palabra, por medio de la oración, a fin de conocerle y obviamente que Él nos conozca también. Y a lo mejor alguien puede decir, bueno, ¿acaso Él no nos conoce? ¿No tiene el poder para conocernos a todos? Claro que sí. Pero recordemos que estamos hablando de relacionarse, de relaciones. Necesitamos, en otras palabras, relacionarnos con Él y que Él se relacione con nosotros. Por eso, Apocalipsis 3:20
dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entonces entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Claro que él puede, nótese que él dice si alguno abre, y no que él no puede abrir. Él puede abrir y él tiene el poder para hacerlo. Pero necesitamos nosotros abrir, porque él no quiere, en otras palabras, a nadie a la fuerza. Necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón nosotros, de tal manera que Cristo entre y entonces haga un cambio real en nuestra vida. Si alguno abre, en otras palabras, si alguno le permite entrar, entonces entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y te garantizo, querido, que una vez que tú entres en una relación con él, entonces él te enseñará grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Hoy en día vivimos en un tiempo en el que pretendemos conocer a la gente. Inclusive las personas pretenden conocer a personas hasta famosas. Hoy en día muchos dicen conocer a Cristiano Ronaldo, a Eugenio Derbez o a cualquier otro artista famoso. Y hasta lo siguen por Instagram. Pero yo quiero que hoy en esta mañana te preguntes, ¿realmente ellos desean conocerte a ti? Tal vez puedes mandarles hasta un mensaje, si quieres. Y por ahí, si tienes algo de suerte, te puedan contestar. Pero dudo mucho que recibas una respuesta, porque ellos, la realidad es que no están interesados en conocerte a ti. Aprovechemos el tiempo, queridos, para conocer, para convivir, para relacionarnos con nuestro Señor Jesucristo. O seguir relacionándonos con Él si ya tenemos una relación diaria con Él. Es tiempo de dar una vuelta a nuestra vida. Jesús quiere conocerte y nosotros tenemos la necesidad de conocerlo, porque Él es el dador de la vida, porque Él es el único que conduce a la vida eterna, porque Él mismo nos dijo en esta mañana: este empero es la vida eterna, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cristo viene pronto, queridos. Las señales que se están dando en el mundo no nos indican más que Él está a las puertas. Y San Mateo, para finalizar, nos habla de unas palabras que puede mencionar el Señor Jesús al vernos. Están registradas en San Mateo, capítulo 7 y versículo 22. San Mateo 7, 22 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Cuando yo escuché este versículo, hermanos, yo también me pregunté, ¿cómo es posible que el Señor diga: nunca los conocí? Si en su nombre habían hecho tantas cosas. La realidad es que el conocer que Cristo hablaba era un conocer diferente al mero intelectual que nosotros podemos tener. Era un conocer de relacionarnos íntimamente. Por eso dijo: apartaos de mí, nunca os conocí. Que el Señor, queridos, tenga misericordia de nosotros en esta mañana. Ojalá y que a partir de hoy hagamos una diferencia en nuestra relación con Cristo. Ojalá y que a partir de hoy decidamos conocerle de una manera más amplia a nuestro Señor y Salvador, que pronto viene en las nubes de los cielos. Hermanos, que el Señor me los bendiga en esta mañana. Ese es mi deseo y mi oración.